una selección sin Messi es una selección sin victorias. Con esto te quiero decir que un país sin ricos es un país de pobres. Claro, una selección de fútbol sin los Messi, por nombrar uno, pero sin los Messi, voy a nombrar jugadores históricos, sin los Maradona, sin los Beckenbauer, sin los, no sé, nombra a todos los que tú quieras. Si no tenemos esos genios, Zinedine Zidane, etc., obviamente una selección que está en la B. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una selección que está en la A de la liga y una que está en la B? Los jugadores. El talento y la capacidad creativa y productiva de esos jugadores, ¿no? O sea, el Real Madrid es el que más ha ganado la Champions League. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una historia de grandes jugadores, ¿no? Di Stéfano y que Cristiano Ronaldo y cuantos más, los Galácticos y cuantos más. Y eso no es casualidad, hay una tradición de tener a los mejores, ¿ya? Entonces, claro, un país sin ricos es un país de pobres, eso es como evidente. Tú no te puedes hacer rico en el mercado, y esto yo lo explico en una lección del economista callejero que se llama El empresario es un benefactor social. En una economía de mercado, es decir, en una economía donde hay libre competencia, donde los individuos intercambian libremente lo que producen y demandan y ofertan según, ¿cierto?, lo que necesitan, lo que quieren, lo que desean, tú no te puedes hacer rico sin satisfacer esas necesidades de la población o los deseos de la población. Tú no puedes abrir una empresa, y siempre le he preguntado esto a los socialistas, dame un ejemplo de cómo te puedes hacer rico en una economía de mercado sin servir al prójimo. ¿Cómo lo puedes hacer? Y no se puede. Si tú creas, y este es el ejemplo que yo pongo a veces, tú creas un puesto de comida en la esquina y te va muy bien porque tu comida es espectacular, la esquina a la salida de un estadio de fútbol, lo que sea, y te empieza a ir tan bien que creas otro, y después otro. Después puedes terminar con una cadena enorme de comida puesta en las calles donde te haces multimillonario. Y hay varios casos así, ¿eh? Ganas millones de euros. ¿Y qué es lo que hiciste en el proceso? Tú vendiste comida espectacular al precio que la gente quería pagar, le resolviste una necesidad, ellos necesitaban comer, resolviste la necesidad, aparte creaste empleo, aparte le estás dando fuente de ingreso y de alimento a muchas familias, miles de familias, ¿no? Entonces estás mejorando la calidad de vida por ahí, estás mejorando por acá. Como resultado, tú te estás haciendo rico también. Mejora tu calidad de vida y la de tu familia. Pero además, como tienes excedentes, tú vas invirtiendo esos excedentes para hacer crecer tu negocio, con lo cual creas más empleo, más gente que tiene ahora recursos para sobrevivir, vas subiendo los salarios porque empieza más competencia por sueldos de buenos trabajadores, por lo tanto va ganando la gente. Y además estás ofreciendo resolverle un problema, solucionar un problema a mucha gente que necesita comer en esos lugares en ese momento. Y fuera de eso, a los que son más estatistas, pagas impuestos. Que para mí no es algo necesariamente bueno, pero pagas impuestos. ¿Dónde está el abuso? ¿Dónde está el robo? ¿Dónde está? A ver, cuénteme. Si tú eres un ingeniero y desarrollaste el día de mañana una fuente de energía eterna, ¿cierto? Algo así como la fusión nuclear de la que tanto están hablando y que se hacen experimentos, y que casi es costo cero. Claro, tú vas a patentar eso, te vas a hacer multimillonario, probablemente vas a ser el hombre más rico del mundo. Pero el costo de energía para todos nosotros va a caer a casi cero. Con lo cual todo el ingreso disponible que tenemos va a subir, ¿no? Y la productividad se va a disparar. Los precios de todas las cosas que compramos van a caer porque la energía está metida en todo lo que tienes que producir. Vas a poder regar un desierto y convertirlo en un vergel porque vas a convertir el agua salada en agua dulce y el costo energético va a ser mínimo. ¿Dónde está el daño? ¿Dónde está el abuso? ¿Dónde está el gran crimen de Elon Musk, ¿no? Que fue el que revolucionó la industria de la cohetería en el mundo? El Estado norteamericano, NASA, no estaba haciendo absolutamente nada. Era un desastre el tema de los cohetes. Costaba, pero cientos de veces más que lo que logró hacer Elon Musk con esos cohetes que se despegan y se vuelven a aterrizar, etc. Entonces, esta es una idea tan estúpida, la de que el que es rico es un tramposo. Ahora sí, ¿dónde son tramposos los ricos? Cuando se coluden con el poder político, y el poder político, caso típico, es Argentina, pero no solo Argentina, en Europa también pasa, ¿no? Los lobbies en Bruselas, en todas partes, que les dan cuotas de producción o les dan subsidios especiales de plata que le sacan a un grupo para dárselo a otro, o los protegen de la competencia extranjera, entonces tú puedes vender más caro. Ahí es donde tú te haces rico abusando porque no tienes competencia de libre mercado, derechamente. O ya si te pasan como maletines con dinero por la obra pública que te están contratando y te pasan por debajo de la mesa una diferencia. O sea, ese tipo de corrupciones, ¿no? Pero en una economía de mercado es imposible.
Y viajando a Asia, la India, uno de los países o el segundo país más habitado del mundo, ahora que hablábamos de que si un país sin ricos es un país de pobres, al mismo tiempo la India creo que es el país con más millonarios del mundo o uno de los más con más millonarios, pero la mayoría de la población es extremadamente pobre. Entonces, ¿cómo se puede... O sea, uno, ¿por qué ocurre esto? Y después, ¿de qué manera un país debería distribuir bien la riqueza? No sé si es posible que en un país no haya pobres, pero No, que... sí es posible. De hecho, Ujú, yo te diría que hoy lo que pasa es que depende cómo vas definiendo la pobreza. ujú, Pero hoy tú tienes países donde no hay pobres, en el sentido de que les falte para comer. O sea, prácticamente en toda Europa no tienes pobreza de ese nivel, lo que era la pobreza extrema. Gente muriéndose de hambre no lo tienes. Tú lo tienes todavía en América Latina, obviamente en Venezuela, lo tienes en países así, lo tienes en África, en Asia, en muchas partes de ese estilo. Y por supuesto también tienes gente que vive en cierto sentido en la pobreza en Estados Unidos, de manera un tanto dramática que se mezcla con el problema del consumo de drogas, del fentanilo y todo eso, que tiene otras connotaciones, pero no tienes en el mundo avanzado hoy una crisis importante de que no tienes las suficientes calorías para sobrevivir. De hecho, el problema que tienes es la obesidad. ujú. Eh, En el 2050 dicen que 1 de cada 2 americanos será obeso. sí, ese es un problema de salud pública terrible, Ujú, espantoso, porque hoy día producimos demasiado alimento y, obvio, también no siempre de la mejor calidad es lo que la gente consume. Y eso es también un problema cultural, ¿eh? No tiene que ver que uno tiene el dinero para comprar cosas. ujú. No. Un litro de agua no es más caro que un litro de Coca-Cola y la gente prefiere tomar Coca-Cola con azúcar. Ahí hay un problema también cultural, en parte. Eh, pero Yendo a lo de la India, un en país la con tantos India, millonarios, pero ¿cómo? mira, lo que ocurre, y lo mismo pasó en China, India está sobrepasando lentamente o rápidamente, quién sabe, a China como la próxima gran economía que va a hacer manufacturas para el resto del mundo. Bangladesh estaba un poco en eso también, Vietnam. Pero ¿qué es lo que ocurre? India ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza desde los 90, en que empiezan a hacer reformas liberales. India era un país extremadamente socialista, hasta hace no mucho tiempo atrás. Y cuando comienzan las reformas de libre mercado, se desata el despegue de la India. Y cuando tú ves la línea de pobreza en la India, o el porcentaje de pobres ha caído de manera dramática, lo mismo que en China, que ha sacado 500, 600 millones de personas de la pobreza. Acuérdate que China, antes de la reforma de Deng Xiaoping en los 70, que él abre la economía, dice, bueno, acuérdate la famosa frase, no importa el color del gato, lo que importa es que case ratón. Entonces se abre la propiedad privada y a instituciones más capitalistas. O sea, yo siempre digo que en la libertad económica, la libertad que es libertad humana, porque no es que es libertad de la economía, no, es libertad de los seres humanos a perseguir su proyecto de vida con sus recursos, con sus medios y con lo que ellos son capaces de crear e intercambiarlo con otros. Eso es la libertad económica, es libertad humana, de florecer. Tú abres un poco y es como, no sé, cuando has visto esos documentales de National Geographic sobre el desierto cuando llueve, inmediatamente salen algunas flores y salen algunas cosas verdes. Bueno, es exactamente igual. Ahora, no es un vergel, porque no es un club de golf donde está todo regado y la libertad es perfecta, no. Pero lo poco que tú abres, florece. Inmediatamente algo. Bueno, en China hicieron un proceso de apertura bastante intenso y ya, el resultado fueron 600, 700 millones de personas que salían de la pobreza y uno de los países con mayor cantidad de multimillonarios del mundo hoy. Si no es el primero, anda por ahí, o es el segundo, junto con India, pero están por ahí. Y Estados Unidos están en los top. En los top. Eh, pero en India ocurrió exactamente igual. China tenía lo mismo India, el promedio de ingreso el año 1950 de Europa del siglo XV. Eso era bajo el comunismo, bajo el socialismo. Probablemente era incluso algo más pobre que India. Pero pasaron de vivir en el siglo XV a vivir en el siglo XXI en 60 años, 70 años. Un porcentaje importante. Tú tienes más de 300 millones de chinos hoy con un ingreso per cápita de más de $23,000 de país desarrollado. O sea, tú podrías armar un tremendo país, ¿no? O sea, podrías armar... Alemania tiene 80 millones. 4 veces Alemania, 4 países como Alemania, o con un ingreso per cápita más bajo del alemán, pero con un ingreso per cápita parecido al de Portugal. Entonces, esa es la libertad económica. Ujú. Y India va mejorando muchísimo. Y Axel, exactamente qué es lo que... Ah, un punto. La Sí. desigualdad aumentó. La desigualdad como resultado de las reformas liberales aumentó. Porque cuando tú
tienes a todo el mundo viviendo la miseria, después les abres la posibilidad de que cada uno florezca, desarrolle sus talentos y cree riqueza y esto y lo otro, obviamente va a haber unos que van a avanzar a un Claro. ritmo más rápido que otros. Pero beneficiando a los demás. No es como que le están sacando a los otros, ¿no? Porque los otros tampoco tienen nada. La riqueza se crea. Tú no puedes llegar a tener un país rico a punta de succión o explotación. Incluso las colonias, que se dice mucho que España se llevó todo el oro y plata de las colonias de México y Perú en particular. Bueno, resulta que hay muchos estudios que muestran que no fue así porque tuviste un proceso inflacionario después en Europa. En esa época se creía que la riqueza era el oro y la plata. La verdad es que era un medio de intercambio. Es como la inflación cuando imprimes billetes. Entonces tú tienes que crear la riqueza, tienes que tener más alimento, tienes que tener más máquinas, tienes que tener más cosas que te permitan incrementar la calidad de vida. Acá bienes de capital.